Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar un poquito más, a ver si tenemos algo. Hola, Layan. Hola, Carmen. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Vamos a esperar los 2 minutitos de cortesía, por si alguien tiene algún problema técnico. Veo que todavía siguen entrando personas. Vamos a esperar. Bueno, vamos a comenzar ya. Antes de nada, daros la bienvenida a todos y a todas. Este es el primer webinar del ciclo y tiene como título "Cómo promover y consolidar la alimentación saludable en la escuela". La sesión de hoy forma parte, como os he comentado, de 3 webinars que empezamos con el de hoy, y todos ellos están dentro del marco del proyecto Educa y Juega en Alimentación Saludable, una iniciativa de ISPACOP. Se trata de una oportunidad para formarse de manera gratuita y en formato online sobre cómo la comunidad educativa puede contribuir a que el alumnado mantenga un estilo de vida activo y unos hábitos alimentarios saludables. Hoy, en nuestro webinar, tenemos como ponente a Laia Rovira, que es dietista nutricionista pediátrica. Pero antes vamos a comentar unos pequeños apuntes sobre el funcionamiento de la sesión. Como veréis, todos los asistentes estáis con la pantalla apagada para que prestemos atención a nuestros ponentes. Tampoco tenéis abiertos los micros y todas las preguntas se gestionarán a través del chat que se habilitará. También podéis hacerlo al correo electrónico del proyecto. Si tenéis preguntas para los expertos, en este caso para Laia, también podéis escribirnoslas, y los últimos 20 minutos de la sesión pues lo dedicaremos sobre todo pues a compartir preguntas, comentarios y responder a cualquier inquietud que os pueda surgir. Ahora mismo quiero presentaros también a Carmen Redondo, que es la responsable de Relaciones Institucionales de ISPACOP, quien nos va a hablar del proyecto Educa y Juega en alimentación saludable. Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias, Esmeralda, y gracias a todos por asistir a este seminario o primer webinar. Si queréis, puedo compartir una presentación y así podéis ver también un poquito la imagen del proyecto. Vamos allá. Vale. Se ve perfecto, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, como ha comentado Esmeralda, ISPACOP es una organización de consumidores y nosotros hemos puesto en marcha este proyecto de Educa y Juega en Alimentación Saludable, que es un proyecto subvencionado por el Ministerio de Consumo y que responde a una línea prioritaria que nos hemos marcado, que es sobre hábitos de consumo y alimentación saludable en la población infantil. Este proyecto es una continuación pues, del trabajo que viene realizando ISPACOP en los años previos, sobre todo en el 2021-2022, en torno a cómo promover en la infancia pues, unos hábitos de alimentación más saludables y sostenibles, además de fomentar la práctica del deporte, de la actividad física, todo ello con el propósito de reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, en este público objetivo. Como vemos, nosotros continuamos con la labor, sobre todo de información y educación al público infantil a través del ámbito escolar, pero también del ámbito familiar, ¿no? Y especialmente en este año hemos querido incidir en aquellos colectivos más vulnerables. En este proyecto, en este año, hemos aprovechado todos los materiales que veníamos realizando los años previos, sobre todo los juegos interactivos, fichas didácticas de pasatiempos y juegos según edades, guías del docente, dossier y demás materiales de comunicación para impulsar sobre todo los buenos hábitos de alimentación mediante el juego y la experimentación de los más pequeños. Y sobre todo también de la práctica de actividad física diaria y deporte y una reducción del ocio o de actividades relacionadas que son más sedentarias. Por eso, este año el objetivo del proyecto general es fomentar estos hábitos de consumo y alimentación saludable en la población infantil
a través de actividades lúdicas y educativas. Los objetivos específicos del proyecto se centran en educar mediante este juego a la población infantil sobre una importancia de una alimentación más sana, equilibrada y variada. También queremos fomentar estos hábitos de alimentación saludables a través de estas actividades didácticas y lúdicas en los entornos educativos de la población infantil. Queremos promover un estilo de vida más saludable y activo en esta población, incidiendo, como he dicho, en los colectivos vulnerables. Queremos, por tanto, como objetivo mejorar los hábitos de alimentación a través de dietas sanas y equilibradas, sobre todo a través del juego. Y, en definitiva, con este proyecto queremos informar, educar y sensibilizar a la población infantil con estos hábitos de consumo y de alimentación saludables a través del personal docente con estas herramientas didácticas y lúdicas que presentamos. Con este proyecto lo que queremos es instaurar un estilo de vida mucho más activo, más saludable y más sostenible para mejorar sobre todo la alimentación de este público, de los más pequeños, ¿no? A través de los entornos familiares y educativos. Queremos, en definitiva, por parte de nuestra organización, fomentar una cultura de la sostenibilidad, ¿no? Que se aporten los beneficios de una dieta más saludable y más sostenible, pero que sean en beneficio para la salud de las personas, pero también para el planeta. A continuación voy a presentar un vídeo que resume un poquito los materiales del proyecto y todo el proyecto en sí. Te damos la bienvenida al proyecto Educa y Juega en Alimentación Saludable de Hispacop. Educa y Juega en Alimentación Saludable proporciona múltiples recursos adaptados según las edades para promover hábitos de alimentación y consumo saludables y sostenibles a través del juego. ¿Te gustaría acompañar a tu alumnado de entre 6 y 10 años a consolidar unos hábitos de vida saludables desde su infancia? Juega y educa con los materiales del proyecto. Los juegos interactivos del proyecto Vamos de Campamento y Vamos de Excursión plantean divertidos retos con los que aprender la importancia de una alimentación equilibrada y sostenible junto a la pandilla formada por Alvin, Bimba, India, Dimas y Elina. Presentan los mejores consejos para cuidar del planeta en nuestro día a día. Ayudarán a la pandilla a conseguir buenos hábitos de hidratación, actividad física, descanso, higiene y alimentación, y mientras se divierten, fortalecerán su autonomía y su sentido crítico con cada decisión hasta superar las misiones. Y la diversión no acaba aquí. Con los fantásticos pasatiempos de Juega y Educa, descubrirán cómo cuidar de su salud y los beneficios de escoger alimentos saludables, de temporada y de proximidad y más sostenibles. Y aprenderán sobre la dieta mediterránea, la pesca sostenible, el desperdicio alimentario y mucho más. Imprímelos para jugar de forma individual o en grupo, tanto en casa como en el entorno escolar. Acompaña a tu alumnado en este aprendizaje con la guía didáctica Juega y Educa, que incluye 10 actividades complementarias, además de consejos para desarrollar las propuestas con el grupo. Conoce más sobre el proyecto y accede a todos los recursos pedagógicos y herramientas didácticas y lúdicas realizadas en el dossier informativo o en la web de hispacop.es/educación. Te esperamos. Educa y juega. Bueno, como veis, este proyecto, ese es el vídeo de presentación de todos los materiales, pero lo que queremos hacer con este proyecto es dotar al personal docente de suficientes recursos y herramientas didácticas y lúdicas para promover esos hábitos de alimentación más saludables y más sostenibles en el ámbito de las escuelas. Queremos complementar la formación del profesorado con unas actividades y acciones concretas y enfoques prácticos, ¿no? Para fomentar ese estilo de vida más activo, más saludable y sobre todo mejorar la alimentación de la población infantil. Hoy, como ha adelantado Esmeralda, celebramos el primer webinar de este ciclo de webinars que está dirigido al personal docente del ciclo inicial y ciclo medio de educación primaria y está enfocado a promover la alimentación saludable en la escuela y en las aulas. Hoy tenemos lugar en el primer webinar con el título Cómo promover y consolidar la alimentación saludable en la escuela,
con Laia Rovira, que nos ofrecerá una serie de consejos prácticos para fomentar esta alimentación más saludable en las escuelas. El segundo webinar tendrá lugar el 7 de noviembre y está centrado en el rol de la escuela y del personal docente en la promoción de la alimentación saludable. Tendremos aquí en este caso a Beatriz Santiago de Nutricoles, dietista y nutricionista especializada en nutrición infantil y a educación alimentaria. Y el último webinar tendrá lugar el 29 de noviembre sobre la gamificación como técnica del aprendizaje en la alimentación saludable. En este caso contaremos con Ignacio Medel, profesor de secundaria y especialista en gamificación en las aulas. Pues por nuestra parte os invitamos a que comuniquéis a vuestros compañeros y compañeras para que puedan inscribirse en el próximo webinar, en los próximos webinars. Comentar también que todos estos vídeos de las sesiones han sido grabadas y una vez que terminen, finalicen, serán subidos a la web de Hispacop, al perfil de Hispacop en el canal de YouTube, para que cualquier persona usuaria pueda acceder gratuitamente al contenido de estos vídeos y complementar la formación. También recordaros que en los próximos días recibiréis un segundo email como recordatorio del segundo webinar que se celebrará, donde podréis acceder con el link para acceder al enlace de la sesión. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Y nada, paso ahora... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora sí, vamos a empezar ya en materia. Vamos a empezar con la ponencia de Laia Rovira, que como muy bien ha adelantado Carmen, es dietista nutricionista, especializada en educación nutricional durante el embarazo, lactancia y alimentación infantil. Es graduada en nutrición humana y dietética, es dietista nutricionista por la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Universidad Ramon Llull de Barcelona. Colegiada en el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, de CUDINUCAT, y tiene un máster en nutrición pediátrica y más de 10 años de experiencia en la nutrición del ámbito materno-infantil. Actualmente trabaja pasando consultas con familias, centros educativos, realiza charlas, formaciones, tanto a familias como a profesionales de la salud. Es decir, que estáis en muy buenas manos, que vamos a aprender muchísimo con ella y no quiero quitarle más tiempo. O sea que Laia, adelante, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Gracias Esmeralda, gracias Carmen, gracias a todos y todas las asistentes, por supuesto, en primer lugar. Y buenas tardes a todos y a todas. Voy a poneros la presentación que os he preparado como fondo y así ya vamos siguiendo, si os parece, la charla, el webinar, que como os comentaban las compañeras, como os han dicho al inicio, pues calculamos eso, ¿no? Como acabamos sobre las 6:30, dejar los últimos 15-20 minutos para preguntas, así que bueno, yo he preparado, ¿no?, un material, una presentación con lo que creo que va a ser más práctico, ¿no?, o que más me encuentro en el ámbito educativo, pero como os han dicho al principio, pues os recuerdo que tendremos también al final tiempo para resolver dudas, inquietudes y demás. Dicho esto, vamos a arrancar con este primer webinar, como os comentaban Esmeralda y Carmen, titulado Cómo promover y consolidar la alimentación saludable en la escuela, consejos prácticos. Y yo antes de nada, para empezar, porque bueno, sé que estáis, ¿no?, varias personas en directo en el webinar y luego también a través de la grabación que se colgará, como os decía antes Carmen, pues también habrán otros docentes, ¿no?, que lo verán después, digamos, en diferido, tanto para los que estáis en directo como los que lo veréis después. Quería empezar felicitándoos y dándoos las gracias. Felicitándoos por el hecho de apuntaros justamente, ¿no?, a formaciones como estas, porque significa que vuestro interés en alimentación infantil es grande, ¿no?, y queréis mejorar y queréis apostar por mejorar la salud de los más pequeños de la población, así que eso siempre es de agradecer. Y luego a la vez daros las gracias por vuestra labor educativa, ¿no? Yo al final, como dietista nutricionista, también me dedico en cierta manera, ¿no?, a enseñar, aunque sea solo en el ámbito de la nutrición, y también estoy en este ámbito infantil, ¿no? Así que desde otra perspectiva, pero también nos dedicamos a educar a la población infantil. Y por eso pues quería empezar felicitándoos y dándoos las gracias por vuestra labor y por estar aquí, ¿vale?
Vamos con ello. Ya me ha presentado muy bien Esmeralda, así que bueno, ya sabéis más sobre el proyecto Educa y Juega en Alimentación Saludable, que nos ha presentado también muy bien Carmen, y sobre el webinar que tendremos hoy conmigo. Os he dejado también la página web, las redes sociales, por si queréis también echarle un vistazo o necesitáis cualquier cosa por mi parte. Vale, pues dicho todo esto, ahora sí, empezamos, arrancamos con la materia en sí y vamos a empezar, os he dividido la presentación en 6 puntos distintos. Vamos a empezar con el primer punto que he titulado Contexto actual en alimentación infantil. Creo que ya que este es el primer webinar de otros 2 que vendrán después con Beatriz e Ignacio, que os han contado antes, creo que como este es el primero de los 3, es importante un poco contextualizar bien y poder ver las cosas, ¿no? Poder ver los datos en perspectiva, también para abrir un poco los ojos, ¿no? Y a entrar en materia en sí. Y en este sentido creo que es importante pues, hacer un poco la foto, ¿no? La descripción de cómo estamos en nuestro entorno actualmente en alimentación infantil, para luego ver bueno, cómo podemos cambiar cosas, cómo podemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo bien y hay que mantener, qué es lo que podemos cambiar, de qué manera, ¿no? Cómo hacer estos aprendizajes a través del juego, ¿no? Que ahora veíamos a través de este proyecto y demás. Pero si solo nos ponemos en la parte práctica sin entender, ¿no? El punto de partida donde estamos ahora, pues bueno, creo que es importante empezar contextualizando un poco todo ello. Así que en este sentido, mi labor como dietista nutricionista materno-infantil, ¿no? Para empezar con este webinar, es explicaros que durante la infancia, sobre todo en la primera infancia, que es verdad que no es la parte que nos ocupa hoy hablaremos de niños y niñas más mayores, pero para poner todo en su contexto, tened presente que durante la infancia se establecen los hábitos alimentarios, se aprenden y nunca es tarde para aprender a comer mejor, ¿no? Me gusta muchas veces decir, pero sí que es verdad que sabemos que posteriormente los hábitos alimentarios son mucho más difíciles de cambiar, ¿no? Solo hay que pensar en cualquiera de nosotros, en cualquier cosa que sabemos que podemos hacer mejor, ¿no? Los típicos propósitos de año nuevo, ¿no? O de inicio de curso, que nos planteamos mejorar cosas de alimentación o de salud en general, que evidentemente, ¿no? Con esfuerzo, con constancia lo conseguimos y se puede conseguir, pero siempre es mucho más difícil, ¿no? Cambiar ciertas conductas, ciertos hábitos cuando ya somos adultos que cuando estamos pues como una hoja en blanco, ¿no? Empezando la vida, ¿no? Desde el principio y aprendiendo sobre todo ello. En este sentido, la infancia es clave y sobre todo, como os decía, ¿no? La etapa de bebé a 3 años, ¿no? Lo que llamamos la primera infancia, es cuando sabemos que realmente se realiza la mayor parte del aprendizaje de hábitos alimentarios saludables. Yo como dietista nutricionista materno-infantil trabajo todo lo que va, digamos, en mi día a día, ¿no? Para que me conozcáis un poquito mejor, todo lo que va desde fertilidad, ¿no? Desde empezar a pensar en buscar un bebé hasta adolescencia, ¿no? Es mi ámbito de trabajo, pero el gran volumen sobre todo lo dedico a esta primera infancia porque es verdad que es como una parte muy importante, ¿no? para aprender estos hábitos alimentarios desde un inicio. A partir de aquí, más adelante, en la etapa que nos ocupará hoy, a partir de esa edad, tanto en la etapa, digamos, ya escolar, ¿no? 3-6, como en la etapa que veremos hoy, 6-12 años, es cuando la mayor parte del aprendizaje alimentario ya se ha aprendido, pero es cuando realmente, como en el vídeo, me he fijado, ¿no? Que en el vídeo decía justamente esta palabra, se consolidan, ¿no? Ya se han aprendido, pero realmente es cuando se consolidan los hábitos alimentarios en estas edades escolares, ¿no? En la etapa 3-6 y en la etapa 6-12 años, que es la que nos ocupará hoy. En estas edades, una alimentación saludable, equilibrada y suficiente, como veremos, evidentemente es importantísima, ¿no? Es fundamental para conseguir un buen estado de salud de nuestros niños y niñas y también para un correcto funcionamiento pues, de su organismo, para un óptimo crecimiento, ¿no? Que no, evidentemente, como todos y todas sabéis, estamos en una edad de muchísimo crecimiento, una capacidad de aprendizaje adecuada, un desarrollo psicomotor correcto y, en definitiva, que esto es muy importante, para la prevención de factores de riesgo que influyen, ¿no? en la aparición de algunas enfermedades, tanto a corto como a largo plazo. Creo que somos en este sentido, ¿no? Me gustan mucho proyectos como el que nos ocupa hoy de ISPACOP,
porque somos un país que, si os fijáis, en general, ¿no?, en ámbitos de salud, trabajamos como mucho la curación, ¿no? Una vez ya ha aparecido una enfermedad, pues vamos a ver cómo podemos curarla, y evidentemente eso es importantísimo, ¿no?, la labor de estos sanitarios que nos ayudan a curarnos. Pero es mucho más importante, no sé, pero al menos es igual de importante la prevención, ¿no? Si prevenimos ciertas enfermedades y estas ya no llegan a aparecer, pues estamos previniendo ¿no?, y mejorando un montón la salud de esa persona, y también ahorrando un montón de dinero público, ¿no?, para poder luego curar todas estas enfermedades, ¿no? Y esto empieza mucho antes de lo que pensamos. Por ejemplo, países como Canadá o como Australia son punteros en alimentación infantil, son países de referencia para nosotros, y cada vez empiezan a hablar más de un concepto que no sé si os va a sonar, es posible que no, que se llama los 1000 primeros días, que es algo que aquí en España aún no se escucha demasiado. Y lo que nos dicen estos países, ¿no?, con sus estudios más avanzados en el ámbito de la prevención y de la nutrición infantil, es que los 1000 primeros días del bebé, que es ese periodo que va pues desde que se concibe un embarazo hasta los 2 años, son bastante, ¿no?, trascendentales en prevenir ya, aunque sea en esta etapa incluso fetal, ¿no?, enfermedades en la propia infancia y en la edad adulta. Para que os deis cuenta, ¿no?, que desde la barriguita de la mamá realmente ya podemos empezar a trabajar y a prevenir cosas. Que los sabores de lo que come esta mamá ya cambian el sabor del líquido amniótico, y esos niños y esas niñas, no desde el minuto 0, pero desde mitad del embarazo en adelante más o menos, ya pueden palpar estos sabores que come su familia, que se entiende serán los sabores que coman cuando sean más mayores, porque son los alimentos que forman parte del núcleo familiar, ¿no? Simplemente os pongo este ejemplo de los 1000 primeros días, y ahora ya nos centramos en la edad que hoy nos ocupa, para que os deis cuenta, ¿no?, que la prevención empieza incluso desde antes de nacer, ¿no?, desde el minuto 0 o incluso antes, y que realmente es en esta infancia, ¿no?, cuando se aprenden, cuando se consolidan hábitos, y desde ahí ya podemos estar haciendo una prevención muy importante, porque todos los que somos padres y madres, ¿no?, si os pregunto qué es lo que queremos para nuestros peques, la mayoría diremos, ¿no?, pues que sean felices y que gocen de un buen estado de salud, que tengan salud ahora que son niños, niñas, pero también cuando tengan 30, 50 u 80 años, ¿no? Así que bueno, todo ello lo podemos empezar a trabajar desde mucho antes de lo que a veces pensamos. Bien, en este sentido, para ir entrando en el contexto actual de la alimentación infantil que nos ocupa en este webinar, bueno, hay que poner la realidad sobre la mesa, ¿no? Y la realidad es que el sobrepeso y la obesidad infantil están tomando en nuestro entorno, no de ahora, ya desde hace tiempo, proporciones alarmantes, ¿no? Y que los estudios, ahora veremos, ¿no?, algunos ejemplos, nos dicen que son ya problemas graves, ¿no?, de salud pública, y que hay que abordar con urgencia, ¿no? A raíz de la pandemia del año 2020, ¿no?, estuvimos hablando mucho de esta palabra pandemia, que sin duda la obesidad y el sobrepeso infantil también son una gran pandemia, ¿no?, que tenemos actualmente en nuestro entorno, y que hay que trabajar, hay que mejorar y hay que prevenir para que no siga ocurriendo a esta escala, ¿vale? En este sentido, si empezamos un poco con la perspectiva más a nivel mundial y vamos entrando más en nuestro país, hay un documento que lo podéis buscar en internet, es de libre acceso y es muy completo, me gusta mucho, un documento de la Organización Mundial de la Salud, todos la conocéis, la OMS, que ya se publicó en el año 2016, o sea, hace unos 7 años, y que se titula Acabar con la obesidad infantil. Está publicado su versión original en inglés, también lo podéis encontrar en castellano, y de este documento he sacado un poco esta imagen que veis aquí, en la que un poco nos resume, ¿no?, la OMS como referente en salud mundial que es, 6 puntos clave, ¿no?, para poder trabajar este sobrepeso, esta obesidad infantil, y fijaos el título, ¿no?, Acabar con la obesidad infantil. Nos hablan de promover el consumo de alimentos saludables, de promover un mayor nivel de actividad física, también nos hablan de estos 1000 primeros días que yo antes os explicaba, ¿no?, de la importancia de la atención ya en el embarazo, pregestacional y prenatal, para que esta prevención empiece mucho antes de lo que pensamos, como os decía. También, en cuarto lugar, nos habla de esta primera infancia, ¿no?, de la dieta, de la actividad física desde que nuestros niños y niñas son muy pequeños. Habla de la escuela, fijaos que en el punto número 5, ¿no?, por eso estamos hoy aquí, ponen este edificio y nos ponen escuela para que no haya dudas, ¿no?, en el sentido de que la salud, la nutrición, la actividad física pues también es fundamental en los niños en la edad escolar, ¿no?, que van a estar en la escuela pues durante muchos años, y es fundamental todo lo que aprendan ahí.
todo lo que consoliden ahí, también la alimentación, por supuesto. Y el control, ¿no? El control de peso, el control con especialistas, el seguimiento. ¿Para qué? Para detectar cuando hay un problema, ¿no? Pues lo antes posible para poder atajarlo, pues siempre es mejor, ¿no? Trabajar cuando empiezan a aparecer los problemas que cuando ya se han hecho mucho más grandes, ¿sí? En este sentido, a raíz de este documento de la OMS de 2016, se pide a los Estados miembros, como os muestro aquí, asumir este objetivo de acabar con la obesidad infantil como algo propio y piden a los Estados que haya un liderazgo claro, ¿no? Que haya políticas, que haya dinero de por medio, ¿no? Para poder hacer estrategias, ¿no? Para poder comprometerse políticamente, ¿no? A nivel económico también a combatir esta epidemia, ¿no? Esta pandemia y poder trabajar, ¿no? Esta prevención y combatir la obesidad infantil no solo a corto sino a largo plazo, ¿no? Hay que tener la visión no solo del presente sino también a medio y a largo plazo. Y en este sentido lo que os comentaba antes, ¿no? Que he querido empezar por eso, justamente por ese motivo, la importancia de la prevención, de que el problema ya no aparezca, ¿no? De prevenirlo, y de los dietistas nutricionistas, que hay que decir que, bueno, en nuestro país el hecho de que dietistas nutricionistas estemos en la sanidad pública o no estemos depende de cada comunidad autónoma. En la que yo resido hace solo un año o dos que entraron algunos nutricionistas en sanidad pública. Hay comunidades que tienen más, otros que aún no tienen, pero sin duda hace falta también, ¿no? Mucho más personal de este tipo para poder trabajar, no solo desde pediatría, ¿no? Sino todos remar en la misma dirección y poder atajar pues, ese problema de raíz. Bien, en este sentido, para ir poniendo más el foco, ¿no? A nivel mundial, pero más lo que ocurre en nuestro entorno, a nivel europeo también hay estudios, ¿no? Que nos dicen que la obesidad infantil es un problema de salud pública en Europa. Y me gusta mucho que conozcáis, quizá algunos y algunas, ¿no? Como trabajáis en el ámbito educativo, quizá ya lo conocéis, quizá incluso han venido en vuestra escuela a recoger datos, a recabar datos, puede ser, y si no, me interesa mucho que conozcáis este estudio, que es el estudio Aladino, porque es un referente en alimentación infantil aquí en España. El estudio Aladino es un estudio que se realiza en España cada 4 años. Hay 3 versiones publicadas, la de 2011, la de 2015 y la de 2019. La más reciente es esta de 2019. Sé que se están recabando datos para hacer la versión de 2023, porque justo han pasado 4 años más, pero no sé si se publicará en 2023 o ya de cara al año que viene, porque bueno, con el año 2020 por medio un poco todo quedó como más parado, ¿vale? Pero sin duda está al caer que venga un estudio nuevo este año o el siguiente, me imagino que tendremos noticias. A fecha de hoy, el último, como os digo, es esta versión de Aladino de 2019, y es un estudio que nos da mucha información porque, como veréis en la diapositiva siguiente, se analizan entre 15 y 20.000 escolares de nuestro entorno en las edades comprendidas entre los 6 y los 9 años, repartidos en unos 300 colegios diferentes, y se estudia muy bien, realmente lo hace, ¿no? Gente que se dedica a la epidemiología y a los estudios de muchísima calidad, que esté repartido, ¿no? Que sea representativo de la población y que haya datos de todas las comunidades autónomas, en ciudades más grandes, en ciudades más pequeñas, en pueblos más pequeños, en entornos rurales, en grandes ciudades, ¿no? De todos los estratos económicos, es decir, que es una buena foto, ¿no? De cómo están los peques a nivel de alimentación en nuestro país, porque se tienen en cuenta todas estas variables para que la muestra seleccionada sea representativa. Por eso os digo que quizá incluso alguno de vosotros o alguna de vosotras en vuestro cole han venido o están viniendo a tomar datos. Esta última versión de Aladino de 2019, como os comentaba, arroja la siguiente conclusión, que sin duda es cuanto menos preocupante, que es que nos dice que 4 de cada 10 de los y las escolares analizados en estas edades, 6-9 años, presenta un exceso de peso. Concretamente, el 40,6% de la población que se estudió en 2019 tenía un exceso de peso, y de este porcentaje, si lo desgranamos en algo más pequeño, el 23,3% correspondía con sobrepeso y el 17,3%, algo menos, con obesidad, aunque como veis tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro, y más o menos estamos hablando del 40% a grandes rasgos, 20% sobrepeso, 20% obesidad.
Vale, claro, esto es preocupante no solo por el hecho de representar este dato como tal, ¿no? Sino porque sabemos que un exceso de peso, no solo eso, ¿no? Ahora hablamos del peso, pero evidentemente son muchas las variables a tener en cuenta, pero sí que sabemos que un estado de salud que no sea el más óptimo, pues conduce, ¿no?, a mayor riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, en la edad adulta, que antes os hablaba, pero también en la infancia, ¿no? Desgraciadamente también cada vez vemos más, yo en consulta veo, ¿no?, niños y niñas en edades cada vez más tempranas, con enfermedades como una diabetes tipo 2, por ejemplo, ¿no?, que antes veíamos mucho más solo en población adulta, cada vez las empezamos a ver antes, ¿no?, porque no es un tema de báscula, no es un tema de peso, no es un tema de números, ¿no?, es un tema de salud y de lo que luego va asociado, ¿no?, a riesgo de más enfermedades en este sentido. También es importante, y no perdamos de vista, ¿no?, y creo que hay que ponerlo también sobre la mesa, más allá de la salud, el tema de la estigmatización, ¿no? También sabemos que estas edades son edades, ahora lo veremos en más detalle, ¿no?, pero delicadas en muchos aspectos, ¿no? Y también es importante que como equipo docente, ¿no?, como adultos que somos ante esos niños y niñas, pues evitemos estigmatizaciones, trabajemos mucho en prevención, pero una vez ya tenemos, digamos, ¿no?, el problema sobre la mesa, trabajemos también mucho todo ello, esa parte más conductual, ¿no?, entre niños y niñas, porque bueno, puede ser un mayor riesgo, por ejemplo, de presentar, ¿no?, en un futuro un trastorno de la conducta alimentaria, que quizá no suena como algo de más mayores, pero ya ahí estamos empezando también a prevenir o a promocionarlo sin querer, si no evitamos también toda esta parte más de estigma, ¿sí? Estos datos del 2019, si los comparamos un poco con los del mismo estudio de los años 2011 y 2015, como antes os decía, nos arroja un poco, ¿no?, esta gráfica a modo conclusiones. Este estudio lo podéis encontrar también abierto en internet y es fácil de que lo podáis encontrar, pero os he puesto como un poco la comparativa, ¿no?, de los tres estudios para que veáis un poco por dónde va. Si os fijáis, sí que nos damos cuenta que del 2011 al 2015 parece que mejoramos, no diría bastante, pero mejoramos. ¿Por qué? Porque la línea en verde, ¿no?, que son los niños y niñas con normopeso, aumentó en casi un 5% y por el contrario bajó, no tanto la obesidad, pero bajó el sobrepeso, la línea que está en azul. En cambio, de 2015 a 2019 parece que no hemos mejorado demasiado y que nos hemos estancado, ¿no? Si os fijáis, la tendencia era como a mejorar la línea verde, pero luego se estancó. Y la línea azul, ¿no?, también iba hacia abajo y luego también se estancó. También la diferencia pues es, ¿no?, pequeña, pero también hay diferencia entre niños y niñas. Vemos que en niñas hay un porcentaje más alto de sobrepeso, en niños hay un porcentaje más alto de obesidad, pero en todo caso la tendencia nos muestra, ¿no?, que estamos un poco estancados y que no hemos empeorado, pero que tampoco estamos mejorando cifras. Aquí en pantalla no lo veis, pero yo que me releía el estudio esta mañana también para poder comentaros alguna cosa, también las conclusiones nos indican, por ejemplo, que este exceso de peso se da sobre todo, ¿no?, en poblaciones de rentas más bajas. Sin duda también tenemos datos de que esto va muy ligado también al nivel socioeconómico de estos niños y niñas. Y también es interesante el dato que os quería comentar de la percepción que tenemos después como adultos, ¿no? Hay una parte del estudio en el que se pregunta a los padres y madres, a las familias, a los progenitores de estos peques con sobrepeso y con obesidad, cómo ven, cómo consideran ellos el peso de sus hijos o hijas, ¿no? Y los datos son que 9 de cada 10 progenitores de escolares con sobrepeso considera el peso de su hijo como algo normal y 4 de cada 10 con obesidad lo mismo, ¿no? O sea que también aquí un poco la perspectiva o la distorsión que podemos tener como adultos de que quizá como sociedad también, ¿no?, cada vez también entre la población adulta, ¿no?, vemos más casos y no sabemos cómo diferenciar, ¿no?, discernir lo que es un peso saludable de un sobrepeso, ¿no? Fijaos, 9 de cada 10 no se dan cuenta de ello. Vale.
Este es un poco el contexto, ¿no?, con el que quería empezar para poner, como os decía, ¿no?, los datos en perspectiva y poder un poco abrir la materia y abrir un poco también los ojos de cómo se alimentan nuestros niños y niñas, ¿no? En este sentido, en este segundo punto, vamos a, una vez explicados los datos, a ver cómo comen nuestros niños y niñas. Hablo en primera persona porque al final, ¿no?, todos formamos parte de la comunidad. Evidentemente, cuando se hacen estudios vemos también diferencias claras, ¿no?, entre lo que os decía, ¿no?, entre niveles socioeconómicos, entre zonas de residencia, entre comunidades autónomas, ¿no?, entre niños, evidentemente, pero si hacemos la media, ¿no?, y hablamos en general, tenemos los siguientes datos. Vamos a ver ahora pues cómo es, ¿no?, esta alimentación de nuestros niños y niñas en la edad escolar. Estamos hablando de la escuela, estamos hablando del entorno educativo y con mi compañera Beatriz en el segundo webinar vais a hablar mucho del comedor escolar y me parece fundamental, ¿no? Cada vez hay más AFAs que también están más puestas, ¿no?, con la comisión del comedor y es algo que también estamos trabajando más como profesionales, pero también como familias, ¿no?, como padres, como madres. Y está muy bien que nos centremos en este comedor escolar, pero me gusta un poco también poneros las cosas en perspectiva, ¿no? No olvidemos que el aprendizaje primer que se hace y el más importante y el que más repercute en la conducta de un niño o una niña es la familia. Y que sí que sabemos que según los datos del PREME, alrededor del 42,5% de los niños y niñas en estas edades, ¿no?, de nuestro entorno hace uso del servicio de comedor escolar. Por lo tanto, no es ni mucho menos pequeño el porcentaje de niños y niñas que comen en la escuela. Pero hay que tener presente que si hacemos cálculos, nuestros niños y niñas van a comer en el comedor escolar alrededor de unos 175 días al año, ¿no? Una semana tiene 7 días, si restamos fines de semana, restamos vacaciones de verano, restamos festivos, restamos Navidad, etcétera, desde este año, ¿no?, hay unos 175 días lectivos para nuestros niños y niñas, de los cuales van a hacer la comida, ¿no?, en el comedor escolar, pero desayunos, media mañana, comidas del resto de la semana, ¿no?, fin de semana, vacaciones, meriendas y todas las cenas las van a hacer en casa, con lo cual si hacemos un cálculo rápido, sabemos que lo que hacen en el cole representa más o menos el 10% del total que van a comer. Así que, bueno, sin duda es importante y van a estar muchísimos años en la escuela y con Beatriz en el segundo webinar seguro que vais a aprender un montón sobre comedor escolar, pero no olvidemos, ¿no?, que representa solo un 10% y que el peso grande de lo que realmente comen, de la decisión alimentaria, de lo que realmente les ofrecemos a nuestros niños y niñas, radica en el núcleo, ¿no?, en la familia y en casa. Claro, siempre que familia y escuela vayamos en la misma dirección, pues por supuesto es cuando realmente las cosas funcionan, ¿no?, remando en la misma dirección, pero no olvidemos, ¿no?, que el aprendizaje grande en este sentido se tiene que hacer, digamos, ¿no?, en casa. Según este estudio que os nombraba antes, según este estudio del Aladino de 2019, os pongo solo un ejemplo, hay muchas estadísticas y muchos datos que podéis encontrar si buscáis el estudio en internet, pero me he quedado solo con esta para no alargarme demasiado en esta parte, que son, bueno, cuando se hizo el estudio, ¿no?, se les pregunta a esos niños y niñas entre 6 y 9 años qué es lo que han desayunado ese día. Y si os fijáis, estos son los alimentos que incluyen ellos o ellas, ¿no?, en el desayuno escolar el día en concreto que se hizo el estudio, que quizás es verdad que ese día justamente no es representativo de lo habitual, ¿no?, pero como estamos hablando de 20.000 escolares, pues los datos sí que son en este sentido, ¿no?, suficientemente representativos. Y si os fijáis, pues tenemos casi un 82% de ellos que desayunó ese día leche. Lo que no especifica el estudio si es leche sola o es leche con cacao, por ejemplo, ¿no?, que es lo que viene justo a continuación. Un 45% de ellos había desayunado también chocolate o cacao. No sabemos si va junto o por separado, eso no lo especifica. Y si vamos de más a menos, ¿no?, pues nos encontramos con galletas, con tostadas, con cereales de desayuno, con bollería. Luego hay un 10% que se incluye aquí, que podríamos nombrarlo como jamón, huevos, ¿no?, y embutidos, digamos, un poco en general. Fruta fresca, yogur y otros lácteos irían después,
zumo, batidos lácteos, zumos envasados y bebidas vegetales. Claro, hay muchas conclusiones podríamos sacar de aquí, pero para destacaros algunas de las que a mí más me llaman la atención, por ejemplo, es el hecho de que solo un 6%, ¿no?, de los niños y niñas ese día había desayunado fruta, ¿no?, fruta fresca, sin contar aquí zumos, como veis, están contados por otro lado, ¿vale? Pero bueno, siendo, ¿no?, la fruta un alimento básico que deberíamos de incluir, ¿no?, en varias de las comidas que hacemos a lo largo del día, pues solo un 6% de ellos lo había incluido. Hay muchas gráficas, muchos datos, ¿no?, muchos materiales así visuales que podéis encontrar fácilmente por internet y que nos pueden llamar la atención. Yo os he puesto este de la página web de sinazúcar.org. Tampoco todo es el azúcar, ¿no? O sea, hay mucho más ahí que podríamos hablar de grasas saturadas, de colesterol, de sal, podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que en cuanto a desayunos y meriendas, la parte dulce muchas veces se lleva un poco el premio, ¿no?, en este sentido. Y os he querido poner pues algunos de los alimentos que veíamos antes en la gráfica anterior, galletas, zumos envasados, cacaos, etcétera, ¿no?, para que nos demos cuenta, entre otras cosas, no solo azúcar, pero de la cantidad de azúcar que pueden llevar estos alimentos, que bueno, para algunos niños, para otros menos, pero para algunos niños, ¿no?, pueden ser más o menos habituales en su día a día, en desayunos, en medias mañanas y en meriendas. Para que un poco os pongamos, ¿no?, el tema del azúcar, ya que hablamos ahora, en perspectiva, fijaos que según las recomendaciones mundiales, ¿no?, que se hacen en cuanto al consumo diario de azúcar, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿vale?, son datos de la OMS, el consumo mínimo recomendado es 0, o sea, no hay consumo mínimo recomendado, y en niños, ¿no?, que es la edad que nos ocupa ahora, estamos hablando de un máximo de 4 terrones, diarios, sabiendo que un terrón son 4 gramos de azúcar, y en adultos unos 6 terrones diarios. No es la cantidad a llegar, mínimo no hay, es la cantidad máxima diaria recomendada. Entonces estamos hablando de niños ni niñas, ¿no?, 4 terrones durante la infancia. Sin embargo, cuando vemos cómo comen nuestros niños y niñas, y ahora ya hablo de nuestro entorno, hablo ya de nuestro país, ¿no?, de España, de estos niños y niñas, la media está en un consumo actual de 22 terrones de azúcar al día. Esta foto es como muy significativa, ¿no?, para darnos cuenta, todos podemos multiplicar, pero es muy representativa de ver que, bueno, de 4 a 22 la diferencia es inmensa. 4 ya es como el máximo, ¿no?, y estamos de largo pasando este máximo, así que bueno, sin duda hay mucho trabajo por hacer, y cuando hablamos del azúcar pasa mucho por trabajar desayunos, medias mañanas y meriendas, ¿no?, que veremos después, que es la gran parte de comidas en las que se encuentran los alimentos con mayor contenido de azúcares. Así que bueno, supongo que con todos estos datos, este contexto que hemos visto de cómo comen nuestros niños y niñas, ¿no?, os llama la atención todo ello. Quizá algunos datos os han sorprendido más, otros ya los veis en vuestro día a día en el ámbito escolar, pero era para, ¿no?, poner esta perspectiva, ya que es el primero de los 3 webinars y como tal pues ya entrar en educación nutricional. Fijaos que antes de hablar de alimentación saludable vamos a hablar de educación, porque estamos en el ámbito educativo y porque educar es la base. Yo la expresión de educación nutricional la llevo utilizando los 10 años que llevo desde que acabé la carrera, ¿no?, trabajando en el ámbito de la nutrición materno-infantil, porque la clave es lo que se hace en casa, lo que se educa en casa, y evidentemente el cole, ¿no?, va a ser una herramienta también muy potente de educación, ¿no? Así que bueno, la educación nutricional es clave, ¿no?, para revertir todo eso y para prevenir los datos de los que hablábamos al principio. Antes ya lo decíamos, los hábitos alimentarios y de salud en general, no solo de comer, sino de descanso a nivel psicológico, de actividad física, ¿no?, todo ello que se engloba dentro de salud, se adquieren y se asimilan hoy, ¿no?, en esta infancia, y nunca es tarde para cambiar. Antes os decía, pero es mucho más difícil, ¿no? Así que todo lo que nuestros niños y niñas aprendan y asimilen y consoliden hoy les acompañarán a lo largo de toda su vida, ¿no? Y sin duda nuestro papel como adultos que les acompañamos pues es fundamental para poder trabajar, ¿no?, y mejorar muchas cosas.
Hay otra frase que me gusta mucho en relación al momento de comer, que también nos dice la OMS, que es que la hora de comer debe de ser un momento de aprendizaje, ¿no? Básico, educación nutricional, pero también fijaos, esto es literal, lo pongo entre comillas porque no lo digo yo, lo dice la OMS, un momento de aprendizaje y de afecto, ¿no? Un momento también de amor, un momento para hablar con los niños y niñas, para tener contacto visual con ellos. Y bueno, el acto de comer también es un acto social muy importante, ¿no? Comer es un placer, comer tiene que ser un placer porque lo hacemos un montón de veces al día y tenemos que comer pues contentos, ¿no? Aquello que nos apetece, disfrutar de la comida y sin duda como adultos, ¿no? Todos aquí sabemos que comer es algo también muy social, ¿no? Cuando queremos celebrar algo, reunirnos con amigos que hace tiempo que no vemos, normalmente ¿qué hacemos? Quedamos para comer, quedamos para cenar, ¿no? Es algo también muy social. Así que esta educación nutricional es fundamental desde la base, desde hablar de los alimentos, pero también es un tema muy conductual, ¿no? Ahora veremos de grupo, de tener contacto con otras personas, ¿no? Y un momento también muy importante de afecto, de aprendizaje, pero también como grupo social, ¿no? De grupo, nunca mejor dicho. En este sentido, la mejor herramienta que sin duda tenemos, ¿no? Para educar nutricionalmente a nuestros niños y niñas es el ejemplo, ¿vale? Cuando a veces, me acuerdo una vez hace poco en una entrevista de radio que me preguntaban así, bueno, ¿cuál es la fórmula mágica para que nuestros niños y niñas coman mejor? No existe ninguna fórmula mágica, como en muchas cosas, no la hay. Y lo mejor que podemos hacer para educar nutricionalmente es dar ejemplo, ¿no? Y si lo pensáis así, os daréis cuenta que con muchas otras cosas, ¿no? Nuestros niños y niñas, su forma de hablar, el idioma que hablan, ¿no? Es el que han aprendido en casa desde pequeños, la forma que comen normalmente también es la que han aprendido desde muy pequeñitos en casa, en el colegio, en su entorno, ¿no? En su día a día y en todo lo que es su núcleo más cercano. Así que sin duda, cuando hago, por ejemplo, ¿no? Formaciones a padres o charlas con padres, les digo, mírate también primero tú, ¿qué haces, ¿no? ¿Qué comes tú? ¿Qué desayunas tú? Antes de preguntarte cómo poder mejorar el desayuno de tus hijos, ¿no? Porque si yo quiero mejorar sus desayunos, pero mi desayuno no tiene nada que ver con el suyo, de poco va a servir, ¿no? Así que revisarnos también nosotros como adultos, ¿no? Como docentes que somos de estos niños, como padres y madres que también quizás somos a la vez, ¿no? Que muchas veces somos educadores, pero también somos familia, ¿no? A la vez. Pensar cómo lo hacemos nosotros es importante porque estamos dando ese ejemplo y el ejemplo sin duda es la mejor herramienta que tenemos para educar, también nutricionalmente hablando. ¿Cuál es el problema? El entorno, ¿no? El entorno en el que estamos, el ámbito en el que nos movemos, la sociedad consumista que tenemos a nuestro alrededor y la infinidad de alimentos procesados y ultraprocesados, superfluos, llamadlos como queráis, podemos poner 1000 etiquetas que nos rodean, ¿no? En este sentido, me gusta mucho poner el ejemplo de si vas a comprar a una gran superficie, ¿no? Vas a comprar a un gran hipermercado, a un gran supermercado. Claro, si comer de todo entendemos pasar por todos los pasillos y comprar cosas en todos, ya os digo yo que hay varios pasillos que realmente nos podemos saltar, ¿no? Porque todo lo que hay son alimentos súper procesados, súper superfluos, ricos en sal, azúcares o grasas, ¿no? Claro, si vamos a comprar en un sitio donde los alimentos son más frescos y hay mucho menos procesado, la compra quizá también va a ser diferente, ¿no? Pero vivimos en sociedad, nos rodean estos alimentos, la publicidad. Con ellos lo que deberíamos de hacer con este tipo de alimentos es utilizar la técnica, ¿no? De no ofrecer, no negar. Es decir, intentar ¿no? Tenerlos en casa, intentar que no estén a su alcance, intentar no hablar de ellos, intentar que no los vean, ¿no? O sea, intentar que no estén a su mirada, pero a la vez, como se van a encontrar con ellos en fiestas infantiles, en casa de los abuelos, con otro niño que lo lleve en el colegio, 1000 cosas, pues bueno, si les llama la atención y lo quieren probar, tampoco negarlo, porque sin duda, ¿no? Y aquí un psicólogo infantil también sería muy interesante, ¿no? Poderlo escuchar, pero sin duda sabemos que negar es despertar el deseo, ¿no? Y falta que nos nieguen algo para generar más interés en eso que a priori parece como prohibido, ¿no? Así que va a ser fundamental ver qué tenemos, que no tenemos en casa, ¿no? Que tenemos, que no tenemos a su alcance, que tenemos, que no tenemos a su vista, pero con estos alimentos, aunque no los vayamos a ofrecer, tampoco vamos a negárselos cuando se encuentren con ellos, digamos, en el día a día. Aquí también es fundamental nuestra labor, ¿no? Como adultos, como docentes, en cómo me refiero, ¿no? A según qué alimentos o a según qué conductas o cómo
negocio, digámoslo así, ¿no? Con ellos a la hora de comer. Es muy importante, ¿no? Y toda la evidencia científica va hacia esta línea, que no utilicemos los alimentos nunca como premio o como castigo. Que esto con todo el cariño, ¿no? Y sin querer dañar a nadie, pero es habitual verlo, ¿no? Pues incluso, ¿no? A veces con abuelos, ¿no? Con población también más mayor, ¿no? De venga, para que se acabe el plato, si te lo acabas te voy a dar esto, si no te lo acabas no haremos lo otro, ¿no? Es importante que no mezclemos nunca premios, castigos con el hecho de comer o no comer algo. Como os pongo aquí en verde, en negrita, ¿no? Para que llame la atención, no obligar a comer, reñir, castigar o premiar en relación con la comida, ¿no? No chantajear con la comida es importante para que la educación nutricional siempre sea en positivo, siempre eduquemos en positivo y no lo veamos como algo prohibido, como un castigo, como una riña, como algo que haya que castigar, ¿vale? Quizá luego con esto os entran dudas y lo hablamos al final, ¿vale? Pero es importante ir hacia esta dirección. Por lo tanto, como adultos, ¿no? Como referentes que somos, ofrecer alimentos saludables, respetando también las preferencias de cada niño o niña, porque al igual que nosotros los adultos, pues también puede ser que un alimento guste más, un alimento guste menos, un alimento no guste, también puede ser. Y siempre pues comer, ¿no? Para hacer este aprendizaje en positivo, os decía antes que también es muy importante el entorno, comer en un ambiente relajado, tolerante, ¿no? Evidentemente sin distracciones. Lo de sin distracciones ya sé que en el cole está mucho más controlado, en casa es donde debemos de poner mucho más énfasis, ¿no? También importante, ojo con nuestras expectativas como adultos, ¿no? Muchas veces tenemos como la mirada adultocentrista, ¿no? De muchas cosas y no nos ponemos como las gafas de niño o niña y no nos ponemos a su altura, ¿no? Literalmente hablando. Pensad que los niños y las niñas no crecen en línea recta. Los niños y las niñas crecen a escalones y hay etapas en las que se crece más y otras en las que se crece menos, con lo cual es normal que el apetito sea mayor en unas etapas y menor en otras, y pueda estar condicionado el apetito por otras cosas, no solo por el crecimiento, sino también pues, por cómo se encuentren, por la capacidad de aprendizaje, ¿no? O la carga, digamos, más intelectual que tengan en ese momento, según cómo sea el nivel de actividad física, cómo sea su descanso. Y además, el apetito de niños y niñas sabemos que es variable e imprevisible, ¿no? Así que, bueno, hay que también rebajar un poco ahí muchas veces, ¿no? Expectativas como adultos, sobre todo en cuanto a las cantidades. Os lo pongo en mayúscula, ¿no? Intentemos fijarnos más en la calidad de lo que comen nuestros niños y niñas que en la cantidad, porque si la calidad es la adecuada, se van a nutrir bien y la cantidad también puede ser diferente, ¿no? De un niño a otro, ¿vale? Así que, bueno, al final, como os pongo aquí, tratarle, ¿no? En el ámbito de la alimentación como trataríamos a cualquier persona, ¿no? Si tenemos a un amigo o una amiga que hace tiempo que no vemos y vamos a cenar con él o ella, ¿qué haremos? Respetaremos su apetito, ¿no? Si nos dice que no quiere comer más, no le vamos a obligar a comer a nuestro amigo o amiga, ¿no? Respetaremos su apetito, respetaremos sus preferencias alimentarias, cosas que le van a gustar más, cosas que le van a gustar menos, y al final disfrutaremos en positivo, ¿no? De comer juntos y de su compañía, ¿no? Pues eso es también lo que buscamos en la población infantil, ¿no? Fijarnos más en la calidad que en la cantidad y acompañar siempre en positivo. Vale, en este sentido, ¿no? Es súper importante, creo que esta educación nutricional es la clave de todo y seguramente en la parte de preguntas y respuestas del final nos dedicaremos más a hablar de educación nutricional, pero evidentemente también vamos a centrarnos en alimentación saludable, ¿no? Que también es uno de los temas que hay que tratar, ¿no? en este webinar. Sí que los datos, ¿no? Que os comentaba antes de la epidemia del sobrepeso y de la obesidad infantil no se debe a una única causa, hay muchísimas posibles causas relacionadas con estos datos que antes veíamos, pero sin duda hay dos puntos importantes, ¿no? Que uno es los alimentos y el otro es el nivel de actividad física. Tampoco hay que ser tan simplista, tampoco todo se resume en comer mejor y hacer más ejercicio, ¿vale? No es verdad. Toda esta parte más social, toda esta parte más del entorno, de la publicidad, de los alimentos procesados que nos rodean, también es una parte súper importante que condiciona un montón, ¿no? El entorno de un niño o de una niña que aún no sabe discernir muchas cosas y justamente, ¿no? Se puede ver influenciado por todo ello. O sea que no todo se resume en comer mejor y hacer más actividad física, pero sí que es verdad que son dos puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en cuanto a la alimentación se refiere, que es lo que a mí me pertoca como dietista nutricionista, es verdad que estos últimos años quizá ya no vamos tan en la línea de
educar para comer mejor, que evidentemente es importante, sino más en la línea de educar para no comer tan mal, ¿no? Para dejar, entre comillas, lo pongo entre comillas porque la expresión es como bastante fea, pero nos entendemos bien así, como dejar de comer peor en vez de comer mejor, ¿no? Porque solo dejando de comer ciertos alimentos, ¿no? Procesados en grandes cantidades, pues seguramente ya estamos haciendo para comer mejor, ¿no? Y vamos mucho en esta dirección los últimos años. También estos últimos años, seguro que a muchos y a muchas os suena, ¿no? Trabajamos mucho el concepto del real food, ¿no? De la alimentación real, de la comida real, que va un poco pues al revés, ¿no? De esta línea de los alimentos procesados y ultraprocesados que antes os comentaba. ¿Qué significa esto del real food, de la comida real, ¿no? Que ahora parece que está tan de moda? Al final no dice nada nuevo. Lo que dice es que tan importante es priorizar, potenciar alimentos saludables, como al revés, como bajar cantidades, ¿no? Y no dar pues tanto peso a alimentos, llamadlos como queráis, malsanos, superfluos, ultraprocesados, lo que sea, ¿no? Que tan importante es que nuestros niños y niñas pues les eduquemos, empezando por nuestra propia alimentación, insisto, a comer mejor en cuanto a que todos comamos más alimentos vegetales, que todos comamos más integrales. De hace muchos años que nos recomiendan, ¿no? Que recomendamos los nutricionistas que los cereales en mayor parte sean integrales por su mayor aporte de vitaminas, de minerales, de fibra, ¿no? Y hay mucha gente que aún asocia integrales como dietas de adelgazamiento. No, para ir bien deberíamos de comer integrales todos, también nuestros niños y niñas, ¿no? Sustituir muchos segundos platos por legumbres. Sin duda las estadísticas nos dicen que comemos en general, hablo siempre en general, luego cada familia, cada escuela, ¿no? Tiene su realidad, pero comemos en general una cantidad de carne, ¿no? Sobre todo de carne roja muy alta, y comemos muy poca legumbre. Entonces debemos de potenciar más esta legumbre, ¿no? Ese pescado azul, que también nos olvidamos a veces del pescado azul, frutas, hortalizas, frutos secos, ¿no? También en la infancia, súper importantes. Y tan importante es eso como al revés, ¿no? Bajar el consumo de alimentos, como os decía antes, procesados, elaborados, ricos en azúcar, grasas, sal. Aquí os he puesto una lista, pero todos sabemos qué alimentos son y que de todos ellos, ¿no? Pues deberíamos de consumir menos. Tenemos muchas pirámides, ¿no? De la alimentación saludable que nos sirven como herramienta nutricional justamente para educar a niños, a niñas sobre estos temas. Os he puesto la de Eroski de 2020, hay muchas opciones que podéis utilizar. Me gusta mucho cuando a veces, ¿no? Voy a comedores escolares, la tienen por ejemplo, ¿no? En la pared del comedor o en las aulas o en los pasillos del colegio, pero sí que es verdad que hace falta como actualizar un poco el tema de la pirámide, porque creo que muchos y muchas hemos visto ya 1000 veces la pirámide y ya la tenemos muy vista, pero hay que trabajar estrategias, ¿no? A través del juego, a través de la educación, como veíamos antes con el proyecto, para realmente educar, porque solo con ver una pirámide pues no va a ser suficiente. Sí que en este sentido os quería destacar la parte de abajo del todo de la pirámide, en la que si os fijáis, antes que hablar de alimentos, es súper importante la base de todo, ¿no? El fundamento de la casa para que se sostenga bien el edificio, ¿no? En este caso para que se sostenga bien la alimentación, tener patrones de vida saludable. Antes os lo he comentado, pero muy por encima, la OMS de hace tiempo que nos recuerda que la salud son como las 4 patas de una silla, ¿no? Y tan importante es la alimentación, cómo saber gestionar el estrés, ¿no? A nivel psicológico, que también es algo muy importante en nuestro entorno, como la actividad física, como el sueño. Si las 4 cosas no están bien ordenadas, si hay una de las 4 patas de la silla o más de una que flojea, la silla no se aguanta bien y se viene abajo, ¿no? Así que súper importante trabajar nutrición, pero todos estos patrones de vida saludable, ¿no? A nivel psicológico, de sueño, de actividad física, tienen que acompañar, tienen que ir en la misma dirección para que todo ello se sostenga. Estrategias prácticas en este sentido en cuanto a alimentación saludable que podemos llevar a cabo, pues para niños y niñas, ¿no? Importante no añadir azúcar, miel, edulcorantes en sus elaboraciones del día a día, utilizar poquita sal, y si se utiliza, pues ya hace años, ¿no? Que se recomienda que sea sal iodada. También importante no solo los alimentos, sino cómo los cocinamos, ¿no? Al vapor, hervidos, guisados, estofados, rustidos, papillot, horno, microondas, ¿no? Hay mucho más allá
en cuanto a cocciones culinarias, no todo es hervido o vapor, digámoslo así, ¿no? La importancia también de los integrales que antes os comentaba. Y vamos a centrarnos más dentro de este marco, ¿no? Lo he puesto como un punto aparte, pero realmente es una continuación. En este marco de la alimentación saludable, en quinto lugar, vamos a centrarnos más en esta etapa en concreto, ¿no? En las necesidades nutricionales de los niños y niñas de 6 a 12 años. En esta edad en la que nos ocupa hoy, en esta franja de edad 6-12 años, los objetivos nutricionales principales pues van a ser conseguir un buen crecimiento y un desarrollo adecuado, evitar déficits de nutrientes, preparar al peque o a la peque, ¿no? Para la pubertad, que ya no queda demasiado lejos, prevenir problemas de salud en la edad adulta, que como os decía antes, incluso también se empiezan a ver cada vez más en la infancia, fomentar unos hábitos alimentarios saludables para realmente consolidarlos y poderlos mantener en el tiempo, y también prevenir, es una edad muy importante para prevenir trastornos de la conducta alimentaria, o si ya los hubiese, que por desgracia cada vez empiezan también antes, ya saberlos identificar para tratarlos cuanto antes. Para poder trabajar bien, ¿no? Para poder cubrir estos objetivos, os he puesto esta gráfica. No es mía, tenéis toda la bibliografía, no os lo he dicho aún, pero tenéis toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración del webinar al final, ya lo veréis después, y de las diferentes guías alimentarias que he cogido como bibliografía de diferentes comunidades autónomas, he cogido esta para que veáis la frecuencia recomendada de diferentes grupos de alimentos, ¿no? Y también de actividad física, justo en escolares de esta edad, 6-12 años. Tenéis las frecuencias recomendadas, tanto diarias como semanales, de diferentes grupos de alimentos y la ración. Sí que es verdad que el tamaño de la ración es siempre algo como un poco orientativo, porque también van a haber niños con más apetito, niños con menos apetito, y no hace falta pesar los alimentos, ¿vale? Por eso me ha gustado mucho esta gráfica, porque tenéis el tamaño de la ración aproximado y luego cómo traducirlo en medidas caseras para no tener que ir, evidentemente, con la báscula, y sabiendo que cada niño o niña pues, va a tener sus preferencias y sus cantidades necesarias, ¿no? Pero un poco a la hora, por ejemplo, del comedor escolar, de servir cantidades, pues ahí más o menos tendrían que estar estas cantidades en estas edades de 6 a 12 años. Lo tenéis aquí y os he puesto después también este material en la bibliografía. En esta etapa, claro, tenemos unas características especiales, ¿no? Y por eso estamos aquí, para trabajar justamente en eso. Estamos en un periodo que es verdad que el crecimiento siempre están creciendo los niños y niñas, pero es bastante estable, ¿no? En la primera infancia se crece muchísimo y en la adolescencia se va a crecer también muchísimo. En esta etapa 6-12 años el crecimiento es alto, pero es algo más estable. Y sé que es verdad que las necesidades nutricionales de estos niños y niñas van a depender de diferentes cosas. Aunque estemos hablando como un todo de esta franja de edad, no es lo mismo 6 que 12 años, ¿no? Es el doble. No es lo mismo niños o niñas, son edades en las que ya el sexo determina que las necesidades nutricionales sean algo distintas, porque el ritmo de crecimiento también es distinto según el sexo, y el nivel de actividad física puede ser muy distinto también de unos niños a otros, y también en base a todo ello pues tendremos unas necesidades nutricionales u otras. También es una edad en la que, lo sabéis mejor que yo, que es vuestro día a día, ¿no? Con estos niños y niñas en el aula, se va logrando progresivamente, ¿no? Un cierto grado de independencia, digamos, familiar, se van a consolidar, ¿no? Estos hábitos alimentarios que antes decíamos. Tienen ya las preferencias alimentarias más asentadas, cuando son más pequeños pues no tanto, pero en esta edad ya tienen esa predilección, ¿no? Por alimentos dulces, por comidas ricas en hidratos de carbono, pueden empezar, ¿no? A hacer conductas como de chantajear, ¿no? Para conseguir ciertos alimentos, y aquí es donde los adultos, ¿no? De referencia debemos de trabajar en profundidad, y también la influencia del entorno que os decía antes, ¿no? Compañeros, compañeras de colegio, medios de comunicación, ¿no? Publicidad, todo ello, también hay que fomentarles, ¿no? En ser críticos con todo eso, porque también va a determinar todo este entorno sus preferencias sobre los alimentos. Así que es una edad muy importante para poder trabajar mensajes de alimentación coherentes, ¿no? Con sentido común. Ya podemos hacerles entender las cosas súper bien, basados en fuentes de información científicas dignas, ¿no? Digámoslo así, y hacerles también discernir, ¿no? Mensajes engañosos o confusos para que sean
al final que sean críticos, ¿no? Con lo que ven, con su entorno y con todo, no solo con la alimentación, ¿no? Sino también con todo su entorno. Es una edad en la que, como sabéis, son grandes imitadores de sus referentes y, bueno, los referentes ahí, aunque el entorno, ¿no? Y los otros niños y niñas también son referentes, la familia, los padres, madres, ¿no? El entorno familiar también aún tienen un peso muy importante para aprender, ¿no? Así que es súper importante ese ejemplo que os decía antes, que es la mejor herramienta que tenemos para educarlos, ¿no? Con tiempo, dedicándoles tiempo, dedicándoles conversación, diálogo, ¿no? Sobre este tema y poderles pues dedicar, ¿no? Ese tiempo para hacer este aprendizaje también a través del juego, ¿no? Con una alimentación saludable y equilibrada. Y en este sentido vamos a finalizar el sexto y último punto con unos consejos prácticos para que un poco todo ello, ¿no? Lo pongamos más a la práctica y luego lo podéis complementar con lo que veáis en los webinars 2 y 3. ¿Vale? Estos son fotos al azar varias que, bueno, ahora no os lo he comentado, pero yo tengo 2 niñas y la mayor acaba de empezar el cole, tiene 3 años, hemos empezado, ¿no? Con los desayunos del cole. A nivel profesional llevo muchos años trabajando con coles, pero a nivel personal, como mamá, llevo 1 mes y medio solamente, ¿no? Y son varios de los desayunos que hemos preparado estos primeros días de cole. No os fijéis en la cantidad, porque la cantidad va a depender mucho de si nuestro peque, ¿no? Pues eso, tiene 7, 12, 3 u 8 años, si come más en casa o menos, luego en el cole come más, come menos, ¿no? O sea que no es tanto un tema de cantidades, pero sí un tema de calidad, como os decía antes, ¿no? Esta prioridad a la fruta, ¿no? A los alimentos frescos, realmente desayuno, media mañana y merienda. Recordad ese dato del azúcar que hemos visto antes, ¿no? Son momentos del día en los que podemos trabajar un montón la preferencia por los alimentos frescos, el yogur natural, también los bocadillos. Aquí no los he puesto porque es evidente que también ponemos bocadillos, ¿no? Junto con el agua, y que estos bocadillos cuando los ponemos, trabajar mucho también, ¿no? Las herramientas de qué los podemos hacer, ¿no? Pues un buen pan con un buen tomate y un buen aceite muchas veces es suficiente, y si no, dentro podemos ponerles rellenos saludables, ¿no? Bocadillos pequeños de queso, de hummus, de lo que queráis, ¿no? Pero rebajar, ¿no? Cantidades de embutidos, cantidades de alimentos ricos en sal, en azúcares, ¿no? En azúcares que veíamos al principio, y que no solo se basa en comidas principales, sino que los últimos datos nos muestran que es más desayunos, media mañana y meriendas, donde muchas veces podemos mejorar cosas. Lo que son las comidas principales, lo que son comidas y cenas, seguro que ya lo habéis visto alguna vez, y si no os lo presento aquí. Nos gusta mucho trabajar lo que se llama el método del plato, ¿no? O el plato saludable o el plato de Harvard, porque como veis en el logo, esto lo hizo la Universidad de Harvard, y consiste en entender que de todo lo que comemos en una comida principal, esto sirve para comida y para cena, para ir bien, la mitad del plato debería de estar formado por hortalizas y verduras, y de la otra mitad una cuarta parte cereales integrales y una cuarta parte una proteína saludable. El agua, aceite de oliva a poder ser virgen extra para aliñar y cocinar, y la fruta de postre, ¿sí? No significa que haya que comer de plato único sí o sí, ¿eh? Significa que aunque primer y segundo plato los pongamos juntos, la proporción entre los grupos de alimentos sí que tendría que ser lo más similar a esto, ¿no? Para hacer las comidas principales de forma saludable. También os he dejado algún ejemplo de menú semanal con diferentes desayunos, medias mañanas, meriendas, comidas y cenas. Aquí hay como todas las comidas a lo largo de una semana para que lo tengáis de ejemplo, como también lo vais a tener y vais a tener la presentación, pues lo tenéis aquí, forma parte también de la bibliografía que antes os comentaba. Y también como consejos prácticos un poco ya finales, ¿no? Antes de pasar a resumen y a la parte de preguntas, recordar lo que hemos dicho, ¿no? El poder del ejemplo es súper importante, fijarnos más en esa calidad nutricional que en la cantidad de lo que comen los niños y niñas, realizar a poder ser, ¿no? 5 comidas al día, desayuno, media mañana en la escuela, almuerzo, merienda y cena, acostumbrarles a beber siempre agua. Aquí también pasa por beber agua nosotros, ¿no? Y solo hace falta ir a un restaurante para darte cuenta de lo que, ¿no? Pide la gente muchas veces para beber. Quizá es la excepción, quizá cuando van fuera es diferente que en casa, ¿no? Pero si queremos que nuestros futuros adolescentes
no beban refrescos, no beban alcohol, ¿no? Y beban mucha más agua, pues también pasa por nosotros como adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos, qué es lo que bebemos en comidas, ¿no? Complementar la cena según lo que en el mediodía se ha hecho en el comedor escolar, en el caso de los niños que comen en el colegio, y lo que os decía antes, ¿no? Vigilar estos excesos en cuanto al contenido de azúcar que, por ejemplo, antes hemos visto, y muy importante no utilizar alimentos como premio o castigo. Ojo también con las posibles dietas, lo pongo así entre comillas, ¿no? Porque el concepto dieta es un concepto que niños y niñas no deberían de escuchar nunca, es un concepto cerrado, ¿no? Que puede hacer, ¿no? Que haya problemas futuros con algún trastorno de la conducta alimentaria, pero si nos damos cuenta que hay algún niño, que hay alguna niña, ¿no? Que hace ciertas pautas de alimentación un tanto extrañas, ¿no? Pues hay que estar alerta porque es una edad en la que ya debemos de empezar a, ¿no? A evitar y a prevenir todo ello. Ojo también al contrario, ¿no? Con los prototipos de belleza, con la excesiva delgadez, ¿no? Con todo ello que también muchas veces pues, ven en su entorno, ¿no? Y también es una perspectiva pues, que también hay que trabajar, ¿no? Desde el aula, desde casa, y que también tiene evidentemente sus peligros, y estimularles desde pequeños, ¿no? A que aprendan que hay cuerpos de todo tipo, a amar, a querer cuidar su propio cuerpo, ¿no? A llevar una vida activa, pero no porque hay que hacer ejercicio sí o sí, ¿no? Sino porque yo me quiero y quiero cuidar mi cuerpo y quiero estar bien y quiero tener salud, ¿no? Ese punto que sean críticos con la publicidad, con su entorno, que antes os decía, y importante también que coman despacio, ¿no? Que en general vamos como todo muy acelerado, comemos muy deprisa y también es importante, ¿no? Para ellos masticar bien y comer poquito a poco. En este sentido, responsabilidades de los niños versus responsabilidades de los adultos, ¿no? Pues muchas veces los adultos somos los responsables en escoger qué tenemos en casa, qué no tenemos en casa, cómo educamos nutricionalmente a nuestros niños, niñas, en el aula, fuera del aula, qué alimentos tienen a su alcance, cuáles no. La compra normalmente, ¿no? La sigue haciendo aún el adulto en estas edades, y yo tengo la responsabilidad de trabajar todo eso como adulta, ¿no? Luego los niños van a ser los que van a decidir, pues de todo esto, quiero comer más de esto, más de lo otro, esto me gusta más, esto me gusta menos, y por lo tanto la cantidad, ¿no? También es importante que se adapte a su sensación de hambre y saciedad, y entre todos contribuir, como os decía antes, a generar un ambiente armonioso, tranquilo y relajado. En cuanto a la sensación de hambre y saciedad, solo un pequeño apunte. Pensad que los niños y niñas desde muy bebés saben regular muy bien la cantidad de alimento que necesitan y sus sensaciones de hambre y saciedad. Y quizá los que estamos en generaciones anteriores, ¿no? Los que somos ahora adultos más mayores, nos han educado a veces en que tenemos que acabar como todo el plato, ¿no? Y a veces cuando voy a colegios, ¿no? Y pregunto a niños y niñas, hay niños y niñas que no saben discernir si tienen apetito, si ya no, si están saciados, si tienen más hambre, se lo han acabado y quieren repetir o no se lo quieren acabar porque ya están saciados. No saben discernir, se acaban lo que hay en el plato y ya está. ¿Por qué? Porque si hemos ido en contra de esta sensación innata de hambre y saciedad, se acaba perdiendo, ¿no? Así que es súper importante mantener esto, respetarlo, porque ellos mismos de forma innata pueden regular bien lo que necesitan en cuanto a cantidades. Así que bueno, después de estos 6 puntos que hemos ido comentando, a modo de resumen os he puesto un par de infografías que no os las voy a leer ahora porque es resumen de lo que hemos ido comentando, pero los tenéis en la presentación para que veamos un poco toda la parte de la educación nutricional desde la perspectiva completa, ¿no? Alimentos, conductas que hay que potenciar más, que son importantes, y al contrario, conductas que hay que evitar o alimentos que hay que reducir. Cómo poderlo poner a la práctica, ¿no? Que hemos empezado a comentar, y cómo con pequeños cambios. Esta es una infografía de la Generalitat de Cataluña que me gusta mucho, que se llama Pequeños cambios para comer mejor. No se trata de comer de otra manera radicalmente diferente a cómo lo hacemos, sino que muchas veces solo con pequeños cambios ya podemos aprender, ¿no? Nunca mejor dicho, aprender a comer mejor. Así que también os he dejado esta infografía porque es muy representativa. Como resumen, ya hemos comentado, ¿no? La conducta importante, no obligar, la importancia de la infancia, ¿no? Para asentar estos hábitos alimentarios, para que las comidas sean momentos agradables y que como adultos tengamos una actitud respetuosa con este proceso de aprendizaje y no perdamos nunca de vista, ¿no? Esto como docentes que sois, lo sabéis mucho mejor que yo, que cada niño, cada niña es diferente y por lo tanto también es importante individualizar, ¿no? Respetar el ritmo de cada uno, de cada una y evitar comparaciones.
Lo que os decía, tenéis bibliografía, toda la bibliografía que yo he utilizado para hacer este webinar son documentos, son guías, son materiales que se pueden encontrar de forma abierta en internet, o sea que si ponéis el título PDF en Google los vais a encontrar porque no son estudios científicos, todos son guías que son públicas. He ido escogiendo diferentes guías de diferentes comunidades autónomas, especialmente para esta edad, de 6 a 12 años. Y tenéis todo este material que podéis utilizar también, además de todo lo que os han contado, ¿no? Esmeralda y Carmen al principio del proyecto, que también tenéis un montón de herramientas para poder utilizar en el día a día. Así que sin más, creo que he calculado bastante bien los tiempos y nos queda ese ratito que decíamos antes para preguntas y respuestas, así que mientras recopilamos todo voy a sacar la presentación y así ya dejamos solo la imagen, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Laia, por esta ponencia que ha sido súper interesante. La verdad que ahora vamos a pasar a la sesión de las preguntas y respuestas. Nos ha tenido que dejar Esmeralda, pero bueno, continuaré yo un poco la sesión y recordaros a todos los que estáis participando que podéis escribir vuestras cuestiones a través del chat. Quería trasladar una primera cuestión que nos han planteado. Vemos bueno, que es verdad que comer bien es importante, pero esto es mucho más costoso, más caro que comer mal. Es una de las primeras dudas que nos trasladan en el chat. Pues no siempre, pero desgraciadamente muchas veces sí. No siempre porque tenemos ejemplos, por ejemplo, con las legumbres, con los huevos, ¿no? Creo que son alimentos que, aunque es verdad que han subido de precio, porque no hace falta que os diga, todos hacemos la compra, todos tenemos, ¿no?, nuestra nevera más o menos llena, más o menos vacía, todos sabemos que todo se ha encarecido un montón este último tiempo, pero es verdad que hay alimentos muy completos a nivel nutricional, como puede ser el huevo, como puede ser la legumbre, que no necesariamente son caros o no más que otros alimentos de la misma categoría, ¿no? Alimentos proteicos mucho más caros que una legumbre, por ejemplo, y la legumbre es un alimento saludable que podemos potenciar muchísimo más. Pero es verdad que los datos nos dicen que entre la población más vulnerable o socioeconómicamente hablando, ¿no?, más baja, los índices de sobrepeso y de obesidad son más altos. También porque los alimentos muchas veces, ¿no?, procesados, que utilizan ingredientes de baja calidad nutricional, son económicos, ¿no?, se venden en packs grandes, con ofertas, ¿no?, y están como al alcance pues quizá, ¿no?, de compras, ¿no?, más vulnerables o de este tipo de entornos, ¿no? Así que no siempre, pero es verdad que, bueno, a fecha de hoy, ¿no?, por ejemplo, frescos, frutas, verduras están por las nubes y es verdad que los alimentos procesados acostumbran a ser demasiado económicos, ¿no?, en este sentido, en contra de los frescos. Pero recordad que alimentos como huevos, como legumbres, por ejemplo, serían, ¿no?, un poco la excepción o nos confirman que no siempre es así, pero a grandes rasgos sí que es verdad que el tema económico es importante. Muy bien, muchas gracias. Una cuestión también, muchos de los niños y de las niñas van al colegio sin desayunar, ¿no? Y se esperan sobre todo a la hora del almuerzo para comerse ese bocadillo en la hora del recreo. ¿Esto qué es? ¿Esto es malo? ¿Esto es saludable? ¿No es saludable? ¿Qué consideras? A mí me gusta animar a las familias y animar a los docentes, ¿no?, y animar a los niños a que en casa coman algo. Y que luego en la media mañana, en el recreo, ¿no?, en la escuela hagan como una media mañana y que entre las dos pues sean el desayuno, ¿no?, entre lo que hago a primera hora en casa y lo que hago en el cole. Sí que es verdad que hay como diferentes tipos de personas, ¿no?, en los adultos también nos pasa y hay niños igual. Hay personas adultas, ¿no?, que el día que tienen una analítica y tienen que ir en ayunas lo pasan fatal porque necesitan como levantarse y comer enseguida porque tienen mucho apetito. En cambio hay personas que necesitan levantarse y al cabo de un rato ya les viene el hambre, ¿no? Y vamos un día pues a un buffet libre de un hotel y dices, ostras, no lo he aprovechado bien porque yo hasta ahora no tengo apetito, me viene el apetito más tarde, ¿no? Pues igual que hay adultos que tienen más apetito a primera hora de la mañana y otros que no tanto, que la tienen más luego cuando están en el trabajo, 1 o 2 horas después de levantarse. Lo mismo con los niños. Entonces puede ser que haya una familia, ¿no?, entre hermanos, que uno coma más en casa y el otro coma más en la escuela, por ejemplo, ¿no? Es decir, es importante que también veamos si ese peque tiene apetito o no a primera hora de la mañana o lo tiene después y al final no hay nada ni mejor ni peor. Una cosa compensa y complementa a la otra.
Idealmente comer algo en casa y también algo en el colegio, pero respetar niños que tienen más apetito a primera hora y hacemos el desayuno de casa más grande y en el cole más un tentempié, o al revés, niños que en casa quizás se beben leche y poco más y luego ya, ¿no?, lo hacen en el colegio. También hay adultos que hacen el café y luego en el trabajo desayunan, o sea que un poco es lo mismo, ¿sí? Respetar mucho también la sensación de cada niño. Muy bien. Luego hay una cuestión que nos han planteado varias veces, es el problema de las familias. ¿Cómo podemos hacer partícipes a las familias de lo que hacemos en la escuela, ¿no? Esto es una demanda que lo hacen también en el chat en varias cuestiones, ¿no? ¿Cómo involucrar a esas familias para que aquellos que hacen unos hábitos buenos o malos, ¿no?, se trasladen a los niños? Ya has apuntado algunas cuestiones, pero ¿cómo pueden servir de ejemplo, ¿no?, de buen ejemplo para los menores? Pues creo que también todo radica en la educación, ¿no? Cuando hablábamos de la educación nutricional, al final no es solo a niños y niñas, sino a nuestro entorno, a nuestros adultos, y los adultos entre adultos también somos motor de cambio importante, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba en una escuela, ¿no?, y hablábamos de las comidas del comedor escolar, hablábamos de alimentos, en ese caso concreto, por ejemplo, era una hamburguesa de quinoa, ¿no? Y hablábamos de niños que en su casa nunca habían probado ese alimento, pues quizá gracias al comedor escolar habían probado un alimento como este, ¿no? Entonces, claro, cuando, por ejemplo, ¿no?, estos niños aprenden en el colegio, ¿no?, ciertos grupos de alimentos, o prueban en el comedor escolar ejemplos como el que acabo de poner y luego lo comentan en casa, claro, es muy diferente la familia que responde algo tipo: ostras, pues a mí esto no se me había ocurrido, pues, ay, ¿te ha gustado? Pues venga, ¿por qué no un día, un fin de semana lo preparamos en casa? Porque mira, a mamá nunca se le había ocurrido preparar unas hamburguesas de quinoa, por ejemplo, ¿no? Es muy diferente eso que el adulto que diga: ostras, qué cosas más modernas, más raras, no sé, pon el objetivo que quieras, ¿no? O sea, en el colegio, entonces en vez de apoyar, ¿no?, y aprovechar esa herramienta que es el cole para también a través del niño o la niña educar a la propia familia, al revés, ¿no? Si yo como familia voy en contra o no, no potencio, ¿no?, lo que se aprende en el cole, pues claro, para el niño es un contraste importante y estoy desaprovechando la oportunidad, que es que a través de mi hijo o de mi hija, ¿no?, pues también el cole me haga aprender a mí cosas como adulto para mejorar yo también mi salud. Entonces, muchas veces pasa por eso, ¿no? La barrera entre cole y familia muchas veces es el propio niño, la propia niña, pero si en el aula, ¿no?, preparamos herramientas chulas, juegos, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no?, de alimentación, y luego los niños lo explican en casa, si hacemos, no sé, hacer deberes como preparar una receta con alimentos diferentes que nunca hayas probado, si también se hacen formaciones a padres, a madres, ¿no?, desde la comisión de comedor del colegio, por ejemplo, ¿no?, para que también resuelvan dudas y podamos ponerlo todo sobre la mesa. Claro, lo ideal es que todos, ¿no?, vayamos en esa misma dirección y en esa misma línea, y justamente aprovechar, ¿no?, el aprendizaje que está haciendo el niño o la niña para que las familias también en consecuencia se eduquen, ¿no? Pero bueno, al final a veces también hay una barrera, ¿no?, que hay familias que están pues en otra perspectiva y en casa su enfoque es distinto, y ahí pues al final nos topamos con un límite que quizá ya no podemos sobrepasar, pero siempre que sea, ¿no?, una oportunidad para que a través del niño o la niña pues mejoremos todos, pues es ideal que también como motor de cambio también aprovechemos la escuela. Muy bien. Una cuestión, hay niños y niñas que no quieren probar muchos de los alimentos. ¿Cómo podemos hacer para vencer ese rechazo? ¿No? Porque... Sí, simplemente un poco vamos en la línea de animar a probar. Y si lo quiere probar, digamos bien, si no lo quiere probar también, como no vamos, ¿no?, con el objetivo que decíamos antes, ¿no?, de obligar, de persuadir con la comida, le damos la oportunidad de probarlo. Quizá, sigo con el ejemplo de antes porque creo que es bastante ejemplar, ¿no? Esa hamburguesa de quinoa, si nunca la ha visto, quizá el primer día no se atreve a probarla, y nosotros como adultos, ¿no?, como acompañantes que somos de ese aprendizaje, le podemos animar a probar, pero si no lo quiere probar, ya está. Seguramente cuando lo vea un segundo día, un tercero, un cuarto, no seguido, a lo largo del tiempo, pues poquito a poco se va a animar. Así que nuestra labor debería de ser
respetar, si quiere probarlo, si no, animarle, eso sí, ¿no? Para intentar ayudar en ese aprendizaje y luego repetición. Con una vez que pruebe un alimento, evidentemente tampoco tiene por qué gustarle, tampoco lo va a incorporar como algo habitual en su día a día. La clave está en educar en positivo, respetar sus sensaciones y repetir, y es lo que hará que forme parte pues, de su día a día como algo habitual. Muy bien. Otra cuestión que nos plantean es que actualmente pues, los niños y las niñas consumen mucha proteína animal. ¿Hay algún riesgo de este exceso de proteína animal? Porque sí que se ha visto que hay un exceso a veces de comida, ¿no? Pero ¿hay un riesgo ante ese exceso del consumo de proteína animal por parte de los niños? Sí, ya hace años que sabemos que demasiada proteína animal, ya desde muy pequeñitos, ¿no? Sus riñones no pueden metabolizar tanta proteína porque no están a la altura de los riñones de los adultos en miniatura, ¿no? Sino que están mucho menos desarrollados, y hay evidencia desde hace años que demasiada proteína animal conduce a mayor índice de sobrepeso y de obesidad a corto, medio y largo plazo. Al final estamos como hacer que sobretrabaje un órgano tan importante como es el riñón, ¿no? Y otros, y la relación entre demasiada proteína animal y mayor tasa de sobrepeso y obesidad ya hace años que se tiene en cuenta. Por eso lo del método del plato que antes os enseñaba, ¿no? Para mucha gente es como que el alimento que quizá piensan que más alimenta, ¿no? Que no es un enfoque correcto, pero hay quien lo cree así, es solo una cuarta parte del plato, ¿no? La otra mitad vegetal y una cuarta parte cereales. Realmente tendríamos que ir a esas cantidades y compaginar proteína animal con proteína vegetal. En general consumimos mucha poca legumbre y consumimos demasiada carne. En general, ese sería como el titular. Y nos olvidamos bastante del pescado azul y potenciamos demasiado la carne roja, ¿no? Entonces, trabajar la cantidad y la calidad de esa proteína es básico también. Vale. Algunas cuestiones porque ya se va a acabar el webinar, pero ¿estamos a tiempo de que estos niños y niñas, sobre todo de 10 años, puedan cambiar esos hábitos de alimentación para que sean más saludables o ya es demasiado tarde? Sin duda nunca es demasiado tarde y podemos mejorar la conducta alimentaria de una persona de 80 o 90 años si lo quiere, ¿no? O sea, nunca es tarde para aprender, eso lo sabéis mejor que yo, y nunca es tarde para aprender a comer mejor o para cuidarnos más o para mejorar nuestra salud, nunca es tarde. Lo que es verdad que cada vez es más difícil y cada edad tiene sus características, ¿no? Y cuando ya nos acerquemos a la adolescencia, que hoy no hemos hablado de adolescencia, pero sin duda van a ser otras características y nos vamos a topar con otros retos, ¿no? Con otro punto vital muy diferente, ¿no? Así que siempre la clave es cuanto de más pequeños trabajemos las cosas, cuanta más prevención hagamos, mucho mejor, pero podemos mejorar a los 10, a los 20 y a los 50 años, o sea que nunca es tarde, por supuesto. Y una última cuestión ya para terminar. ¿Cómo podemos fomentar esta alimentación que es más saludable y beneficiosa para los más pequeños desde los centros educativos? Pues mira, creo que desde los centros educativos también es muy importante, ya no solo como los alimentos, ¿no? Saludables o no saludables, ¿no? No tanto esta parte de alimentación saludable, que también se trabaja desde el aula, evidentemente, sino también como docentes, ¿no? que sois, la parte de cómo trabajar que los niños y niñas tengan una relación sana con la comida. Creo que si vamos exponiendo alimentos saludables, los que no lo son, no ofrecer, no negar, ¿no? Un poco a modo resumen, como decíamos antes, eso es importante, pero más allá del alimento en sí, de la etiqueta que le podamos poner en cada alimento, también debemos de entender que en gafas de niños o niñas, ¿no? No es bueno, ¿no? Poner también según qué etiquetas, y que lo que queremos es que nuestros niños y niñas como escuela, ¿no? como adultos que somos a su alrededor, les eduquemos en positivo y hagamos que al final consigan tener una relación sana con la comida. Esto pasa por lo que antes he dicho, ¿no? Por encima, porque al final podríamos hablar 4 horas, ¿no? Pero he hablado de trabajar el propio cuerpo, ¿no? De amar, de respetar el propio cuerpo y quererlo cuidar. Hay que trabajar mucho esta mentalidad dieta, ¿no? Que tenemos los adultos, que ellos no deberían, ¿no? de verlo nunca así. Hay que respetar, saberles hacer ver y respetar sus señales de hambre y saciedad, que también antes he comentado, hacer que la alimentación sea placentera, ¿no? Y también mantener un poco la neutralidad alimentaria, es decir, no dar muchas veces, ¿no? una carga moral a la comida de lo que es bueno, de lo que es malo, o por ejemplo, ¿no? como docentes o los monitores de comedor escolar, que seguro que también hay varios por aquí,
deberíamos de evitar, ¿no?, poner etiqueta de si, por ejemplo, un niño o una niña en el comedor escolar ha comido bien, mal o regulín, porque el bien, mal o regulín es algo totalmente subjetivo de lo que para nosotros como adultos significa bien o mal. Para ellos es mucho mejor siempre, ¿no?, educar desde la perspectiva como más neutra, ¿no?, y no poner etiquetas, sino decir, pues mira, ha querido probar, lo que decíamos antes, ¿no?, ha querido probar o no este alimento, de este se ha comido todo, de este ha comido la mitad del plato, ha comido, quizá no ha comido mucho, pero ha estado tranquilo, o ha estado un poco inquieto, o no ha descansado bien y creo que ha estado como más cansado. Es decir, no solo se trata de educar en lo que son los alimentos en sí, el plato de Harvard, la alimentación saludable, ¿no?, todo eso que hemos hablado que es importante, sino también esta parte mucho más conductual que a largo plazo es la que nos da problemas si vemos cómo estamos los adultos en nuestro entorno, ¿no? Erradicar todo eso de la mentalidad dieta, trabajar para prevenir trastornos de la conducta alimentaria, que tengan una relación sana con la comida en cuanto a este enfoque, ¿no?, de educación alimentaria saludable. Creo que esta parte, ¿no?, de mantener una relación sana con la comida es igual o más importante que los alimentos saludables en sí. Y en este sentido, pues os animo también a ver, yo también los veré si puedo, los webinars de Beatriz y de Ignacio, porque seguro que también se van a complementar con lo que hemos dicho hoy y entre todo, pues bueno, seguro que vamos a aprender mucho y lo que os decía al principio, ¿no?, los que estáis aquí es porque realmente es de agradecer y de felicitaros para querer mejorar la salud y la alimentación de los niños y niñas, así que creo que todo ello un poco, ¿no?, resume lo más importante, aunque podríamos estar hablando de ello 4 o 5 horas o en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias, Laia, y a todos los participantes del webinar de hoy. Hay muchas más cuestiones que nos han planteado, pero no tenemos tiempo suficiente. Ha sido una sesión muy interesante y sobre todo de gran relevancia por la realidad en la que estamos viviendo todos y esperamos que os haya sido de gran provecho para todos vosotros. Antes de deciros adiós, sí que os invitamos al siguiente webinar que tendrá lugar el día 7 de noviembre a las 5 de la tarde hasta las 6:30. Que está enfocado sobre todo con el rol de la escuela y del docente en la promoción de la alimentación saludable y hemos dicho que está impartido por Beatriz Santiago de Nutricoles. Y en este webinar pues lo colgaremos próximamente en los próximos días en el canal de YouTube de la organización de Hispacop y a todos nada, daros las gracias de nuevo y que tengáis una feliz semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta la próxima.